Aleluya, sí, Señor Jesús. Esa es la esperanza nuestra, Señor. Aleluya. Ver tu rostro, Señor, en aquel día glorioso, cuando tú te manifiestes a nosotros, mi Dios, y estemos frente a ti, Señor, cara a cara, conocerte, mi Dios de la gloria, y saber cómo fuimos conocidos por ti. En esta noche te damos gracias, Padre mío, te damos honra y gloria, mi Señor. Gracias te damos en esta hermosa hora en el nombre maravilloso de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Mis hermanos pueden sentarse abriendo la Biblia en Judas en su capítulo 1 y con la ayuda del Señor vamos a avanzar un poco más con nuestro estudio de la palabra del Señor. Aleluya. Si es de que el estudio de la palabra del Señor tiene que ver con la profundización, con la investigación, y cuando uno se detiene a escudriñar como debe de ser, entonces se toma tiempo, ¿verdad? Y en ese tiempo está el aprendizaje, porque ahí es donde uno descubre cosas y no nuevas, sino cosas muy antiguas que Dios ya tiene en su palabra, pero que para nosotros muchas de ellas vienen siendo nuevas por el hecho de saberlas o de entenderlas el día de hoy, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces yo creo, hermanos, de que esta carta de Judas es una carta muy poderosa y yo la encuentro como una carta en su mayoría donde el hermano Judas escribe a la iglesia a ser vigilantes. Y no solamente a ser vigilantes, sino dice a contender. La contienda en esta palabra, en estos versos, no significa contender como normalmente entendemos nosotros cuando dos personas están contendiendo y están que casi se dan de golpes, ¿verdad? Sino su significado es permanecer firme en la fe que un día recibimos, es decir, no cambiarla, ¿sí? Porque cada día el mundo se moderniza, ¿verdad? Salen cosas nuevas o más bien lo antiguo, lo modernizan, lo ponen como al día, ¿sí? Y de eso tenemos que cuidarnos porque la iglesia del Señor Jesucristo ya tiene un diseño, ya tiene un modelo, y el modelo es Jesucristo. Él es el modelo de la iglesia. Entonces, ese modelo fue dado hace unos 2000 años, ¿verdad? Y quedó plasmada su vida en las Escrituras para que nosotros leamos, conozcamos a Jesús por las Escrituras y hagamos lo que los apóstoles aconsejaron a la iglesia en su tiempo. Por ejemplo, Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces, nosotros debemos de aprender a conocer a Jesús para imitar a Jesús. Sí. Normalmente uno tiende a conocer la congregación donde uno asiste y uno trata de imitar todo lo que se hace ahí, ¿verdad? Pero si todo es bíblico, es bueno imitarlo. Pero si no todo es bíblico y vemos de que son cosas añadidas, traídas de afuera, y como para que el cristiano no extrañe su vida pasada, ¿sí? De eso hay, eso existe hoy. En la, en la vida, o
voy a decirlo de esta manera, en el mundo religioso cristiano hay de todo. Hay de todo. Y hay muchas iglesias que solamente profesan a Jesucristo, creen en Jesucristo, lo reciben, pero no se convierten a Jesucristo, sino que ellos siguen viviendo su vida regular, normal, como lo era sin Cristo, ¿sí? Y tienen una doctrina que apoya su clase de vida, doctrinas que ellos han formulado y erróneamente han tomado textos de la Biblia, ¿sí? Entonces, si yo tomo un texto de la Biblia, yo podría hacer una doctrina a mi manera, a mi forma de ver las escrituras, la interpreto y ya, y le enseño a la iglesia, es así. Pero el contexto de la escritura nos enseña todo lo contrario. Ejemplo, el apóstol Pablo le enseña a los corintios que al cielo no entrará carne ni sangre. Esos textos son verdad, porque al cielo va a entrar un pueblo redimido, un pueblo transformado, un pueblo glorificado. No vamos a entrar con este cuerpo ni con esta carne. Por lo que muchos enseñan de que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo lo que querramos, porque al fin y al cabo, esto no va a entrar al cielo. No hay problema. Pero entonces, el contexto de la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de consagrar todo nuestro ser. Dice la Biblia, el mismo que escribió que al cielo no entra carne ni sangre, dice de esta manera, gloria al Señor, que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sea guardado irreprensible para el día de Jesucristo. Así es de que nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, ha sido llamada a consagrar su vida en su totalidad. No se puede consagrar el corazón solamente. No se puede consagrar el alma solamente. No se puede consagrar el espíritu solamente. Porque el cuerpo, el alma y el espíritu es un solo ser. Un solo ser. Eso es el ser humano. Entonces, cuando Dios le dice al hombre, dame, hijo mío, tu corazón, no le está pidiendo su órgano, le está pidiendo todo lo que es él, le está pidiendo toda su mente. Por eso el mandamiento manda a que hay que amarle con el corazón, con la mente, con las fuerzas y con el alma. En otras palabras, el mandamiento está yendo más allá al pensamiento humano que en su tiempo ya se enseñaba que el hombre era tripartito. El hombre era tripartito. El hombre es cuerpo, lo corporal, es alma, lo emocional, y es espíritu, la vida. ¿Sí? Entonces, lo que Dios recibe no es el cuerpo, según las filosofías de esta tierra. Gloria al Señor. Sino que recibe el alma y esa es la que debe de ser purificada, limpiada. Y se ha enseñado por generaciones, por siglos de esa manera. Ahora bien, la sana doctrina, la doctrina de Jesucristo, la de su iglesia, es de que no es solamente una parte del hombre, sino que es todo el hombre en su totalidad. Todo el ser, cuerpo, mente, gloria al Señor, alma, espíritu, todo debe de ser guardado.
Y eso lo dice el apóstol Pablo también, allá en Primera de Corintios, capítulo 7 y el versículo 1. Gloria al Señor. Dice de esta manera, Primera de Corintios 7, Segunda de Corintios 7, por favor, hermana Gladys. Segunda de Corintios 7, 1. Dice el apóstol, gloria al Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Mire dónde comienza. De carne, es lo corporal, es nuestro cuerpo. Y no es de bañar el cuerpo, no, de limpiar las cosas que quedan en el corazón, que han contaminado tu alma. Y no solamente dice de carne, sino también y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es la santidad. La santidad significa que todo nuestro ser fue separado, apartado del pecado, del mundo. Pero cuando Él lo hizo perfectamente. Él no quitó partes de pecado, Él no quitó partes de inmundicia en nosotros, pero quedaron en nosotros algunas cosas que Dios no quita. Y son las costumbres, la mala educación cuando hablamos vulgarmente, el enojo, ¿verdad? Aquellas raíces de amargura que estuvieron ahí por muchos años por cosas del pasado, esas Dios te las deja ahí todavía para que tú las trabajes. Eres tú y yo quien se debe de despojar de todo eso, y ahí es donde nosotros debemos de poner en práctica y experimentar lo que es la santidad en el ámbito individual. Nosotros no santificamos. Santificarse significa despojarse de aquello que no es bueno, apartarse de todo lo que no es bueno. Y empezamos a tener una santidad experimental. Gloria al Señor. Y entonces empezamos a valorar el poder de Dios y el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cómo Dios nos fortalece y nos ayuda para que nosotros podamos quitarnos todas esas cosas. Aleluya. Entonces Judas, él le habla a la iglesia y le previene de estos hombres que secretamente han entrado a la iglesia. Vimos que la palabra del Señor dice que ya estos ya tienen su recompensa. Puso 3 ejemplos. Puso al pueblo de Israel, al pueblo que Dios amó y lo escuchó en su clamor y lo sacó. Mire que Dios le dice a Moisés, he oído su clamor y he descendido para librarlo. Qué hermoso. Y Dios no hizo eso una vez, lo ha hecho varias veces, pero la vez más gloriosa que hizo en descender fue en nuestro Señor Jesucristo, porque también nos vino a salvar. Aleluya. El segundo ejemplo lo pone con los ángeles o bueno, están los ángeles caídos que no guardaron su morada y también las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades que estaban alrededor. Gloria al Señor. Y luego, ya en el versículo, gloria al Señor, en el versículo 11 en adelante dice la palabra de Dios, hablando después de el carácter de estos
hombres que no tienen temor de Dios y no respetan a Dios ni a las autoridades establecidas por Dios. Dice la palabra, ay de ellos. Hermanos, cuando hay un hay entre signos de admiración en la Biblia, referente a alguien que ha tomado el mal camino. Ese ay de ellos es una endecha o es más bien una exclamación ¿cómo pudiera explicar esto de cuando dice pobrecito le va a ir mal, se va a morir, no tiene remedio? Entonces es en la Biblia se le llama una endecha, una lamentación. Es una exclamación de lamentación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque por su carácter, por sus acciones, uno no necesita ser profeta, no necesita tener espíritu de adivinación para decir el camino que este tomó, su final va a ser este, ¿sí? A menos de que se arrepienta. Entonces, uno tiene ese conocimiento porque Dios le ha dado ese conocimiento. A menos de que se transforme en otra persona, a menos de que cambie su camino, entonces su final va a ser un final feliz. Entonces, Judas dice de esta manera, hay de ellos. ¿Por qué hay de ellos? Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, vimos tres ejemplos del por qué el escritor, quien es el apóstol Judas, dice cuál será el final de ellos. Pero aquí, mire, hay otra triple lamentación. Y podemos ver que los personajes que él usa como ejemplo del camino que ellos tomaron, ni uno se salvó. Ni uno se salvó porque por eso los toma por ejemplo. Gloria al Señor. Entonces él comienza hablando de estos hombres, cosas que están en el Antiguo Testamento, y comienza de una manera cronológica y habla de Caín. Caín tomó su propio camino y no porque Dios no haya hablado con él. En el capítulo 4 de Génesis, miren lo que pasa ahí. Vamos a leer unos versículos, a leer el contexto para que podamos, hermanos, ver, si la hermana Gladys me lo pone ahí, porque esta Biblia todavía no está domada, se me cierra. Mire, la tengo que domar. Gloria al Señor. Está nueva, la acabo de comprar. Gloria a Dios. Y en el versículo 1 habla el escritor al libro de Orígenes y dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó
Caín en gran manera y decayó su semblante. Mire lo que pasó ahí. Ambos hermanos tenían el conocimiento de cómo agradar a Dios. Y uno era dedicado al ganado, uno era dedicado a las ovejas, el otro era un agricultor dedicado a la tierra, a lo que la tierra produce. Pero aquí hay algo muy especial y dice que Dios no vio con agrado a Caín. No miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. El carácter de Caín era totalmente diferente al carácter de Abel. Dios, o más bien dicho, Abel, tenía un carácter que agradaba a Dios. Por lo que, si su carácter agradaba a Dios, también su ofrenda agradaba a Dios. Lo contrario a Caín. Caín tenía un carácter diferente. Gloria al Señor. ¿Y qué fue lo que Dios vio primero en Caín? Vio su carácter, vio su corazón. Gloria al Señor. Vio que de pronto Caín lo hacía como por un cumplimiento, por un modo de religiosidad, porque los padres le enseñaron que había que hacer ofrendas a Dios pero él nunca tuvo ese corazón o nunca tuvo esa relación con Dios. Pero entonces dice la palabra del Señor que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero el problema de Caín es que cuando ve lo que sucede, dice que su corazón se ensañó. Es decir, se enojó y se empezó a llenar de maldad. Empezó a pensar cosas que no eran buenas. Aleluya. Versículo 6. Entonces en el versículo 6 dice la palabra de Dios que Jehová dijo a Caín, y vea usted cómo Dios trata con Caín, pero Caín tiene un corazón muy malo, que aunque Dios le habló directamente, no prestó atención, no escuchó, no se arrepintió. ¿Y qué le dijo Jehová? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué te enojas? Le dice Jehová a Caín. ¿Y por qué ha caído tu semblante? ¿Cómo se pone una persona enojada? Su semblante cambia en su totalidad y no anda con su rostro levantado, sino anda con su rostro bajo, maquinando cosas, pensando cosas. ¿Qué voy a hacer? Pero aquí lo más importante que está Jehová hablando con él, Dios, que ve lo más íntimo y lo más profundo del corazón. Así no emitamos palabra, él sabe lo que estamos tramando. Y Caín estaba tramando cosas malas en ese momento. Y en contra de su propio hermano. Y un hermano que no le había ofendido en nada a él. Simplemente se ensañó, se enojó contra su hermano porque Jehová vio con agrado a él como persona y lo vio y vio a su ofrenda con agrado. Entonces Caín la toma contra su hermano. Entonces viene Dios y empieza a tratar con él porque Dios, hermanos, es así. Dios trata
con cada ser humano. Dios no excluye a ningún ser humano. Dios le da la oportunidad a todos para que cambiemos de rumbo, nos arrepintamos y busquemos de Dios. Versículo 7, mire lo que le dice Dios. ¿Cuál es la oportunidad que Dios le está dando? Si bien hicieres. En otras palabras, ¿por qué no te conviertes a mí como tu hermano se convirtió a mí? ¿Por qué no practicas el bien? ¿Por qué no cambias ese carácter malo que tienes y te conviertes en una buena persona? Es la plática que Dios tiene con Caín, pero la tiene con Caín porque lo ama también, porque Dios ama a los seres humanos, gloria al Señor, y por eso Dios trata con ellos para que ellos cambien. ¿Qué le dice Dios? Si fueres diferente, ¿no serás puesto en alto? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Verdad? Como lo era Abel en ese momento, Dios dando testimonio de Abel. Cuando Dios da testimonio de nosotros, hermanos, ese es el momento en que Dios nos está poniendo en un lugar alto. ¿Sabe para qué sirve ponerlo a uno en un lugar alto? Para que todos vean dónde Dios lo está poniendo, porque dice la Biblia que Él es el que te pondrá en alto. Por lo que dice la palabra de Dios, humillados bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando sea tiempo. Es mejor que Dios nos exalte en su tiempo y no nosotros a nosotros mismos, porque entonces tomaríamos el camino de Caín. Y a Caín no le fue muy bien. Caín es mencionado a través de la Biblia por su mal testimonio. Aleluya. Entonces dice, y si no hicieres bien, ¿qué dice la palabra? El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Es decir, si no te arrepientes, si no cambias, entonces lo que te queda ahí es seguir pecando. Y el pecado se va de alguna manera a enseñorear de ti para que sigas siendo la mala persona y tu final sea una condenación eterna. Aleluya. Entonces, conocemos la historia. Vea usted la gran conversación que Dios tiene como para convencerlo que Él cambie, que Él sea diferente, pero aún Dios hablando directamente con Él, no se arrepintió. ¿Qué dice Judas? Que aquellos tomaron el camino de Caín. El Señor nos libre de tomar esos caminos, porque esos caminos no tienen un final feliz. Esos caminos son caminos de muerte, como lo dice la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, aunque Dios habló directamente con él, ya usted sabe lo que Caín fue a hacer. Era tan grande la ira de su corazón en contra de su hermano que lo llevó a asesinar a su propio hermano por cosas que su propio hermano no tenía nada que ver, porque él simplemente presentaba un mejor y más excelente servicio a Dios. Tenía una relación con Dios mucho más íntima y más sincera que su hermano Caín. Y lo mató. Y Dios pone una marca en él para que nadie lo mate a él, sino que de alguna manera empiece a pagar su culpa
en esta tierra, porque todo lo que el hombre hace en esta tierra, aquí va a recibir también su recompensa y luego el juicio final donde será su recompensa de condenación eterna. Gloria a Dios. Entonces vea usted, Judas dice, hay de ellos que han seguido el camino de Caín y habla de otro personaje y dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán, en el error de Balaán. Allá en Números, si usted abre la Biblia en Números, en el capítulo 16, en el capítulo, sí, vamos a leer el 22, vamos a leer el capítulo 22. Encontraremos ahí en ese libro de Números esa historia abarca 3 capítulos casi, pero no los vamos a leer, usted lo puede leer después. Y se trata de un hombre profeta. Un hombre profeta. Era un hombre vidente, veía visión, miraba, de alguna manera predecía el futuro. No se conoce profeta de quién y de dónde, pero dice la Biblia que el rey lo contrata, gloria al Señor, Balac, lo contrata para maldecir al pueblo de Israel que viene en el desierto y ellos se llenan de temor y de terror. Y entonces como Balaán es conocido como un hombre que lo que hace o lo que dice sucede, entonces lo contrata y le ofrece muchos regalos y le ofrece dinero. Y dice la palabra del Señor que cuando lo visitaron para para convencerlo, versículo 14, y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaán no quiso venir con nosotros, gloria al Señor, porque sucede que cuando ellos llegan, Dios se le aparece a Balaán y habla con Balaán y le dice unas palabras poderosas. Le dice, tú no puedes maldecir a ese pueblo porque ese pueblo santo es. Y aún así, cuando estos príncipes vuelven a Moab, al rey Balac y le dan la noticia de que él no quiso, dice que Balac envía otros príncipes más de renombre, más honorables, con mucho más regalos, más riqueza. Y aún así los recibe Balaam. Aún así los atiende. Y luego él dice, ya él ya sabe, ya Dios, mire, ya Dios habló con él y le dijo, no, porque ese pueblo es santo, no, no puedes maldecirlo. Y él los vuelve a recibir y dice, bueno, voy a hablar con Jehová a ver qué me dice él. Ya Jehová ya le había dicho. Pero según Judas, él tenía mucho amor al dinero. Se vendió por dinero. Entonces Dios le contesta y lo hace caminar y le dice, ve con ellos, pero vas a hacer lo que yo te voy a decir. Y en el camino se le aparece el Señor, pero él no lo ve, solo su asno. Y empieza el asno a llenarse de terror y de miedo y a correr para otro lado. Y Balaán empieza entonces a maltratar al asno. Y dice la Biblia que Dios le abre la boca al asno para que hable.
Y el asno le empieza a hablar a Balaán. Un animal hablando con Balaán, Balaán contestándole y no se da cuenta lo que está pasando ahí. Hasta que Dios le abre los ojos a Balaán y ve al ángel de Jehová con la espada en la mano. Y Dios le habla que gracias al burro que vio al ángel de Jehová, él está vivo. Pero de todos modos, hermanos, un hombre que la Biblia describe como un hombre de mal testimonio, ambicioso al dinero. Judas lo describe de esa manera. Y dice la palabra del Señor que él se lanzó por lucro en el error. Se lanzó, gloria al Señor Jesús, aleluya. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Balaán, un profeta en el Antiguo Testamento que no prestó atención a la voz de Dios. Dios le dijo, hermanos, cuando Dios le dice a uno una vez, ya eso es suficiente. Eso es pecado. Sí, Señor, eso es pecado. Ya no voy a practicar eso porque ya tú me dijiste que eso es pecado. Eso no es bueno. Sí, Señor, yo voy a practicar esto porque ya voy a dejar de practicar eso porque tú me enseñas que eso es malo. Gloria al Señor. Pero él no. Pueden ver a Caín, pueden ver a Balaán y no. Y en el capítulo 16 está Coré. Coré que se revela contra Moisés y contra Aarón. Ahí ustedes van a poder leer después, gloria al Señor Jesús, en Números, en el capítulo 16, habla de esta rebelión de Coré. Mire lo que dice la Biblia. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra quién. Se levantaron contra Moisés. ¿Con cuántos más? Con 250 hombres y de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Mire cómo se levantó Coré. ¿Y por qué Judas solo menciona a Coré cuando que eran 250? Son 250 y porque menciona como tres principales más con él. Entonces, él es el que comenzó con esto. Y él empezó entonces a meter cosas en la cabeza de todos estos y vea usted que esos 250 no eran gente normal del pueblo. Eran los príncipes que representaban a cada tribu. Y ellos no estaban de acuerdo, más bien Coré no estaba de acuerdo de que Dios hubiese puesto sobre el pueblo a Moisés y a Aarón. Ellos estaban celosos y rebelarse contra la autoridad que Dios ha puesto. Hermanos, esto es un pecado grave. Usted lo va a leer después. Moisés hace uso de su mansedumbre, trata el asunto como debe de tratarse y luego los pone a prueba.
Gloria al Señor. Y Dios respalda lo que Moisés hizo. Les dice, bueno, aquí va a suceder algo que no es normal. Aquí va a suceder algo. Dice, si estos hombres mueren como mueren todos los hombres, Jehová no ha hablado, pero si mueren de una manera diferente. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que la tierra se abrió y se los tragó vivos. Eso es inusual. ¿Dónde ha visto usted que la tierra se trague la gente? Pero eso, ¿quién lo hizo entonces? Lo hizo Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios, aunque trata con las personas, después Dios determina que el corazón del hombre es de continuo el mal y que no hay arrepentimiento en él. Y la única manera de quitar el mal en ellos es acabando con ellos. Caín, Balaán, Coré. Cuando lea el capítulo, usted se va a dar cuenta que ellos son de la tribu de Leví. Ellos son levitas. Son la tribu especial de Dios. Sin embargo, no reconocieron las autoridades que Dios había establecido en su pueblo, ¿sí? Y eso los llevó a la perdición. Entonces está el camino de la rebelión, ¿verdad? El camino de Caín, el camino de la ira, del enojo, el camino del asesinato. Porque aunque hoy día no se asesina a la gente en las iglesias como matarlo literalmente, los están matando espiritualmente, dándoles cualquier otra cosa. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces vea usted, dice, de estos hombres, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. A ellos no les importa los demás, a ellos les importa a ellos mismos, y los compara el escritor como nubes. ¿Nubes qué? Sin agua. ¿De qué nos sirve tener tanta nube y no nos da lluvia? Una nube sin agua sería entonces comparar a uno de estos hombres como profesando ser cristianos, profesando ser maestros de la palabra de Dios, pero dentro de ellos hay un vacío. Están vacíos. No bendicen al pueblo porque en ellos no hay nada. Y luego dice la palabra de Dios, nubes sin agua, llevadas de acá para allá, lo que significa que nunca tienen una estabilidad. Hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Y sigue comparándolos con ¿qué más? Gloria al Señor, con árboles otoñales sin fruto. ¿Ha recogido frutos usted en otoño? No se recoge el fruto en otoño. Gloria al Señor. Sin fruto. En ellos no se ve el fruto del Espíritu Santo porque el carácter de ellos es total o más bien opuesto al carácter de Cristo. No hay amor, no hay compasión, no hay misericordia, no hay bondad en ellos. Ya lo dice la palabra de Dios, que la única preocupación de ellos es su propio bienestar. Aleluya. Y luego dice la palabra del Señor, árboles otoñales sin fruto, ¿cuántas veces muertos? 2 veces muertos y desarraigados. Es decir, su tronco
no hay esperanza que su tronco dé un renuevo. No lo hay, porque ya han sido arrancados por Dios mismo, preparados para el fuego eterno. Por eso Judas, hermanos, con la convicción del Espíritu y por la palabra de Dios que nos muestra cuál es el final de los malos, predice el final de estos hombres porque ellos a la verdad no se conducen como siervos verdaderos de Dios, sino más bien como los trata Él, como infiltrados, como falsos cristianos, falsos maestros. Gloria al Señor Jesús. Y ellos son, dice también la palabra de Dios, que parecen de esas estrellas fugaces. Gloria al Señor. Entonces, dice el versículo 13, fieras ondas del mar destrozan todo lo que está por su paso, que espuman su propia vergüenza. Estrellas que errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Gloria a Dios. De estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, aleluya, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Para qué? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Gloria al Señor. Este versículo nos muestra esa palabra de impíos, impías, impíamente, muchas veces, hermanos, para resaltar una vez más el carácter pecaminoso de estos hombres. Hombres que aparentan piedad, hombres que aparentan ser ministros de justicia, pero como dice la Biblia, son lobos rapaces vestidos de ovejas. Y el único interés de ellos es su propio bienestar, no importa el bienestar de las ovejas del Señor, de la iglesia. Gloria a Dios. Y el hermano Judas, pues quiere abrirnos los ojos para que nosotros conozcamos, ¿verdad? Que nosotros, hermanos, tengamos el entendimiento abierto y conozcamos e identifiquemos qué es la sana doctrina. La sana doctrina, hermanos, es un evangelio genuino, un evangelio puro. La sana doctrina es en realidad el verdadero evangelio de Jesucristo, el que no ha sido tergiversado, el que no ha sido cambiado, el que el apóstol Pedro nos sigue diciendo hasta el día de hoy: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Entonces hay un gran riesgo, yo lo veo así, hay un gran riesgo, fundamentarme en un evangelio falso. Mi es más, si yo me fundo en un evangelio falso, yo aún no he sido salvo. Pero ¿en qué radica el error? En que me enseñaron que sí soy salvo. Y las personas lo creen. Y el único que puede abrir el entendimiento es nuestro Señor a través de sus santas escrituras. Pero ya dice la palabra de Dios que estos hombres no les importa. Ellos están convencidos por sí mismos y convencen a otros. ¿Cómo lo dice la Biblia? Arrastran
a los débiles. Aleluya. Gloria al Señor. Pónganse en pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios y si hay preguntas, todavía tenemos tiempo. Podemos contestar por la palabra de Dios si tiene alguna pregunta. Gloria a Dios. Pero si usted lo siente bien, vamos a darle gracias al Señor. Oremos al Señor en esta noche. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde de todo mal. Amado Jesús, te damos gracias. Amado Señor de la gloria, por tu hermosa palabra, Señor, que nos enseñas a través, Señor, de Judas. Gracias, Señor, porque tú le inspiraste, porque tú le dejaste, Señor, ver estas cosas y pasarlas a tu pueblo, Señor, para que vivamos nosotros atentos, que no nos durmamos, sino que seamos diligentes, Señor, y velemos. Como dice tu palabra, orad y velad para que no entréis en tentación. Fortalece, Señor, nuestro hombre interior para que nuestro espíritu esté dispuesto siempre y podamos, Señor, sujetar los deseos de la carne y andar en el espíritu como es agradable a tu presencia. En esta noche te damos gracias, Señor, por todos los hermanos, por toda la iglesia presente y la que está ausente, Señor, por aquellos que se lograron, Señor, conectar y escuchar tu palabra y de alguna manera tener comunión contigo. Aleluya. Gracias te doy, Señor. Bendice a todos en esta hermosa noche, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hermana Noemí, reciba la ofrenda.